Hola, el día de hoy hablaremos de los pigmentos, el pardeamiento enzimático y no enzimático y las fermentaciones. Como bien sabemos, los pigmentos son compuestos químicos, ya sean naturales o sintéticos, que tienen la propiedad de dar color. A los que son de origen sintético también se les conoce como colorantes y lacas. Ahora hablaremos un poco más de los pigmentos naturales. El color de los alimentos es quizás el primer atributo que el consumidor valora cuando determina la apariencia y calidad de un producto, y por tanto, esto va a condicionar su aceptabilidad. Además, una apariencia natural siempre será evaluada positivamente, mientras que se tomarán precauciones ante un color extraño o inesperado, que suele ser interpretado en términos de deterioro o manipulación inadecuada de las frutas y vegetales. Como ya habíamos dicho, los pigmentos se dividen en dos, de origen natural y de origen sintético. Además, estos se irán subdividiendo, encontrando así dentro de los pigmentos naturales a los de origen vegetal y de origen animal. En el origen vegetal encontraremos a los compuestos fenólicos, a los carotenoides y a la clorofila, mientras que en el origen animal encontraremos a la mioglobina y la hemoglobina. Por otro lado, en los pigmentos de origen sintético encontraremos a los colorantes como la tartrazina, el rojo 40 y el caramelo. Dentro de los compuestos fenólicos estarán los flavonoides, los cuales constituyen el mayor grupo dentro de los compuestos fenólicos y representan más de la mitad de los más de 8.000 compuestos fenólicos identificados. Los flavonoides son metabolitos secundarios, polifenólicos caracterizados por una estructura benzo y pirano. Normalmente pigmentos de coloración amarilla, de donde viene su nombre en latín flavus, que significa amarillo. La sustitución del anillo C dentro de los flavonoides da como resultado los flavonoles, las flavonas, las isoflavonas y los antocianos. Además, los encontraremos en peras, fresas, manzanas, cerezas, duraznos, naranjas, entre otros. Dentro de los flavonoides encontraremos a las antocianinas, que serán el grupo de pigmento azul, rojo y violeta, que estarán presentes en la savia celular de diversas frutas y pocas hortalizas. Su estructura deriva de un catón flavíleo. Se compone de aglicona esterificada con uno o más azúcares, en orden de abundancia. Cuando la antocianidina se encuentra unida a una molécula de azúcar, son conocidos como antocianinas. Las antocianinas pueden tener una, dos o tres moléculas de azúcar. Existen 6 antocianidinas en la naturaleza, pero diversos patrones de glicosilación. Estos darán lugar a innumerables antocianinas distintas. Ahora abarcaremos el tema del pardeamiento. Este es un mecanismo que sintetiza compuestos de colores, produciendo cambios importantes tanto en apariencia como en propiedades organolépticas de las frutas y hortalizas. Y además producirá efectos negativos sobre el valor nutricional. Estas modificaciones del color son deseables o indeseables en algunos casos. Este proceso puede ser de dos maneras, enzimático y no enzimático. Los enzimáticos serán por medio de la catalización de enzimas y el no enzimático por la reacción de Maillard. El pardeamiento enzimático. Esta es una alteración consistente en la aparición de compuestos pardos, como consecuencia de una serie de reacciones enzimáticas. Se observan en vegetales ricos en compuestos fenólicos, frutas y algunas legumbres. Cuando se alteran los tejidos de estos vegetales o se dañan por golpes durante los procesos de pelado, corte, triturado para la preparación de jugos, alguna congelación o deshidratación. Este proceso puede ser deseable, como por ejemplo en las hojas de té, café, cacao, frutos secos, uvas y pasas. En los pardeamientos indeseables encontramos a las frutas y verduras frescas, donde estarán la manzana, la palta, plátanos
e inclusive algunos crustáceos como gambas y camarones. Algunos sustratos de la polifenoloxidasa. Encontramos a los fenoles simples, que pueden ser el ácido gálico y el catecol. Las encontramos en las hojas de té, las uvas y los mariscos. Otro sustrato son los derivados de ácido cinámico, como el ácido clorogénico y la dopamina, que se encuentran en las alcachofas, el café verde, plátanos, tomates. Mecanismo de acción: polifenoloxidasa. La enzima cataliza la O-hidroxilación de monofenoles para convertirlos en O-difenoles. La misma enzima puede posteriormente catalizar la oxidación de los O-difenoles para formar oquinonas. Las oquinonas son muy reactivas y atacan a una gran variedad de componentes celulares. La rápida polimeración de las oquinonas produce pigmentos de color negro, marrón o rojo, lo que a su vez es la causa del pardeamiento enzimático. Control de la polifenoloxidasa. Para que se produzca el pardeamiento enzimático, debe haber tres componentes principales: PFO activa o polifenoloxidasa más O2 más un sustrato. La eliminación de cualquiera de estos evitará que se produzca la reacción. La inactivación de la polifenoloxidasa se puede dar por factores, ya sean físicos o químicos. En los factores físicos encontramos a la temperatura, que hay un escaldado a temperatura entre 75 a 95 grados Celsius. Además, a la eliminación de oxígeno, que son en los envasados al vacío. Mientras que en los factores químicos encontramos a los acidulantes, que se debe a la baja del pH, ya sea por el ácido cítrico, los reductores, por el efecto temporal del ácido ascórbico o vitamina C, y los quelantes, ya que enlaza el cobre de la polifenoloxidasa y del tejido del EDTA. Por último, hablaremos de la fermentación. Esta es una transformación de una sustancia orgánica en otra utilizable, producida mediante un proceso metabólico por microorganismos o por enzimas, que provocarán reacciones de oxidación, reducción, de las cuales el organismo productor deriva la energía suficiente para su metabolismo. La fermentación se verá en distintos tipos de alimentos, ya sean en carnes y embutidos, como jamones curados, jamones de cerdo, carne de cerdo y de vaca. Además, en cereales, como panes, pasteles y harina de trigo. En algunos lácteos, como la mantequilla, leche, quesos y yogur. En bebidas, por ejemplo, la cerveza, la sidra, el whisky y el vino. Y en alimentos de origen vegetal, como las semillas de cacao, frutos de cacao y las aceitunas. Su origen se dio gracias al francés Louis Pasteur, el cual en un principio se refirió a este proceso con la frase "la vida sin aire". Anteriormente, se creía que las fermentaciones eran procesos químicos, donde no se necesitaba la presencia o intervención de ningún microorganismo. Pasteur desmintió esta creencia gracias a la ayuda del microscopio, pudiendo identificar a los microorganismos que participan en los procesos de fermentación, e incluso destacando a dos tipos diferentes de levaduras, las cuales jugaban un papel clave en dicho proceso. Es necesario destacar que la fermentación es el metabolismo común en todo organismo vivo, además de que la liberación de CO2 es a veces tumultuosa y da la sensación de hervir. De ahí proviene el nombre de fermentación, palabra que en español tiene como etimología del latín fervere. La fermentación es un proceso catabólico de oxidación incompleta y anaeróbico. Su producto final es un compuesto orgánico. La fermentación típica es llevada a cabo por las levaduras. También algunos metazoos y protistas son capaces de realizarlos.
Los objetivos principales de la fermentación son la conservación. Los ácidos etanol y CO2 limitan el desarrollo de microorganismos. Otros metabolitos producidos pueden contribuir a la preservación. Provocar cambios deseables de composición. Los productos fermentados siguen siendo altamente apreciados por la producción de sabores, aromas y texturas característicos. Otros objetivos son que incrementan la digestibilidad del producto y que proveen de microorganismos beneficiosos. Los microorganismos involucrados serán las bacterias, las levaduras y los mohos. Entre los factores que afectan el desarrollo de los microorganismos encontramos a los nutrientes, el pH, la temperatura, el oxígeno, los aditivos tecnológicos inhibidores y la actividad acuosa. En los tipos de fermentación encontraremos a la alcohólica, la cual tendrá el producto inicial al trigo, la cebada, la uva y la manzana. Se incorporará el microorganismo vivo de las levaduras y nos darán como producto final el pan, la cerveza, el vino y la sidra. Como subproducto de la fermentación encontraremos al etanol y el CO2. En la fermentación láctica encontraremos como producto inicial a la leche, la carne y las aceitunas. Como microorganismo vivo estarán las bacterias y como algunos ejemplos de producto final serán el yogur y algunos tipos de embutidos. Como subproducto de la fermentación encontraremos al ácido láctico. En la fermentación fúngica, el producto inicial serán la soya y el queso. Se le incorporará el microorganismo vivo de los hongos, encontrando como producto final a la salsa de soya y al queso azul. Como subproducto de la fermentación estará el ácido cógico. En la fermentación acética se encontrará como producto inicial al vino y la sidra. El microorganismo vivo será el SCOBY y nos dará como producto final al vinagre, y como subproducto de la fermentación al ácido acético. Finalmente, en el tipo de fermentación miscelánea, se tendrá como producto inicial al té y el azúcar. El microorganismo vivo que intervendrá será el SCOBY y el producto final la kombucha. Los subproductos de la fermentación serán el ácido acético y el CO2. En la fermentación láctica, los azúcares simples son desdoblados en ácido láctico. El término lactofermentación no se refiere a los lácteos como suelen pensar muchas personas, sino al orden bacteriano Lactus bacillales, que es el responsable de la transformación de los alimentos en alimentos fermentados, como la leche al yogur. Algunos otros ejemplos son las carnes fermentadas, los encurtidos y las aceitunas fermentadas. El organismo responsable serán las bacterias lácticas. La fermentación butírica. Esta es la conversión de los glúcidos en ácido butírico por acción de bacterias de la especie Clostridium butyrismum, en ausencia de oxígeno. Se produce a partir de la lactosa, con formación de ácido butírico y gas. Se caracteriza a las bacterias de género Clostridium con la aparición de olores pútridos y desagradables. Por ejemplo, en los quesos se le otorgará el olor desagradable debido a la grasa de la leche, además de que ayudarán en la formación de los vinos alterados y la mantequilla ácida. Es muy importante tener información sobre estos temas, debido a que estarán siempre presentes en nuestra etapa académica y profesional, ya que al conocer acerca de los pigmentos, sabremos qué caracteriza a cada tipo de alimento, el motivo de su color y a qué se debe su apariencia.
En cambio, gracias al pardeamiento, sabremos que esto se deberá a distintos factores y que el aporte nutricional de los alimentos expuestos a este proceso muchas veces disminuirá. Finalmente, en la fermentación, observaremos más la intervención de los microorganismos y su función crucial en este proceso, además de que el valor nutricional del alimento se verá potenciado.